Bueno, buenas tardes a los alumnos del curso de Procedimientos Civiles Especiales de la Universidad Miguel de Cervantes. Vamos a comenzar esta clase del día 28 de abril del año 2023. Primero vamos a ver los anuncios, que son las pruebas, y después vamos a señalar lo que se supone que vamos a pasar en la clase de hoy, lo que vamos a revisar en la clase de hoy. Primero vamos a los anuncios. Los anuncios tienen que ver con las pruebas. A ver, con las pruebas. Y vamos a ver. Primero tenemos la solemne 1. La solemne 1 va a ser evaluada el día 12 de mayo. ¿Ok? El 12 de mayo del presente vamos a tener la prueba. Lo vamos a hacer como habitualmente lo hacemos. Es decir, una prueba escrita que va a ser compartida por Zoom y también enviada al, a los correos electrónicos, al correo electrónico que ustedes me... Bueno, la universidad tiene señalado, donde ustedes tienen señalado el correo electrónico, ahí los voy a mandar, y también en el Zoom. El Zoom lo vamos a empezar a las 7 y seguramente la prueba va a empezar a las 7:15, ¿ok? Vamos a tener seguramente entre 60 y 90 minutos. Todo va a ir en la prueba, las instrucciones. Igual les voy a mandar las instrucciones antes de la prueba, una semana antes. Eso sería la prueba del 12 de mayo, la solemne 12 de mayo. Y la materia que va a ser evaluada va a ser hasta la clase de hoy. Todo lo que hacemos en la clase de hoy. Después tenemos la cátedra. La cátedra que va a ser en junio. Me parece que es 9. No, junio. Va a ser el 9. Efectivamente, el 9 de junio a las 6 de la tarde vamos a empezar. Porque como va a ser oral, y va a ser sobre los materiales que yo les voy a enviar. Hasta el momento hay tres artículos jurídicos. Bueno, son entrevistas, algunos son menos que un artículo jurídico. Entonces, hasta el momento son 3 y pretendo mandar 3 más, ¿no? Y les voy a preguntar sobre esos materiales. Oral por Zoom. Eso sería el 9 de junio desde las 6 de la tarde. Y después vamos a tener la solemne 2. Que la solemne 2 va a ser el 30 de junio a las 18 también. Es acumulativa toda la materia del semestre. Oral por Zoom. Y después tendríamos el día 21 de julio la recuperativa, que también sería oral. Eso sería entonces lo que tenemos en cuanto a evaluaciones, ¿ya? Así como quedó grabado, ustedes lo pueden revisar. De todas formas, esto está en el primer material compartido, mejor dicho, el primer documento que fue compartido por la universidad en el Classroom. Ahí está el calendario de pruebas. Solamente nosotros agregamos la cátedra, ¿no? Que sería el 9 de junio. Bueno, ese es el primer aviso. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Ya. Clarísimo. Ya. Lo segundo, Sí, profesor. vamos a ver, voy a indicar lo que vamos a ver en esta clase. En esta clase pretendo ver como 3 cosas y no sé, no creo que terminemos hoy día el juicio ejecutivo, pero pretendo ver 3 cosas. La primera, estuve revisando y al parecer no vimos las excepciones, no hemos visto las excepciones, o las vimos. ¿Se acuerdan si vimos las excepciones? Dilatorio y perentorio parece que la vimos, profesor. Ya. Y vimos el 464 número 7. Ahí no me acuerdo. Estaba revisando los videos, o sea, los No, videos. profesor. Ya, bueno, vamos a hacer 15 minutos de excepciones. Vamos a revisar las excepciones. Y después vamos a revisar la cosa juzgada y en el juicio ejecutivo. Cómo opera la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Y en tercer lugar,
vamos a ver la enajenación de los bienes inmuebles, que es una materia bien reglamentaria, pero que es importante por la práctica. Es bastante importante en ese aspecto. Es decir, vamos a ver los remates de inmuebles en definitiva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar. ¿Les parece? Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con, voy a compartir el artículo 464 para que lo veamos y veamos algunas cosas de las excepciones, ¿ya? Ya. Lo que vamos a revisar entonces en primer lugar va a ser las excepciones en el juicio ejecutivo. A ver, ¿qué podemos decir respecto a las excepciones? Respecto a las excepciones podemos decir varias cosas. Lo primero es que las excepciones o defensas en el juicio ejecutivo son taxativas. Eso es lo primero. Las excepciones son taxativas y están en el artículo 464, que ahí está, lo estoy compartiendo, y son todas esas. No hay otras formas de defensa. ¿No? No hay otra forma de defensa, solamente ese es el catálogo de defensas. Eso es lo primero que tienen que tener claro, son taxativas. Segunda cosa también importante, la oportunidad para defenderse en el juicio ejecutivo es solamente una, que es la oportunidad para oponer estas excepciones, estas defensas. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Significa que si ustedes tienen un problema procesal, tienen un defecto procesal que se haya producido en la gestión preparatoria, el problema que se les va a plantear es que no se van a poder defender en la gestión preparatoria y que la defensa va a solamente poder ser planteada a través de alguna de las excepciones que están en el 464 y también, eh, y también esas excepciones son las planteadas, las únicas que se pueden plantear, y también en esa oportunidad. Creo que esto lo dijimos en su momento y que en materia del juicio ejecutivo, por su naturaleza, por su propia naturaleza, en donde han pasado ya demasiadas cosas como para que la defensa sea más tan amplia, y por lo demás podemos indicar que es una situación generalizada en las ejecuciones especiales, como puede ser en las ejecuciones de familia respecto a alimentos y en las ejecuciones laborales, donde el asunto es más grave aún. Por ejemplo, en las ejecuciones laborales, las únicas excepciones que se pueden plantear es casi el pago de la deuda y nada más. Lo mismo ocurre en materia de familia, que también casi solamente se puede plantear el pago, bueno, la prescripción también, pero solamente, básicamente el pago es lo que es la excepción que puede resultar exitosa, lo cual ustedes ya se dan cuenta que es bastante delicada esa situación. Bueno, em, entonces la oportunidad es única, la oportunidad es al momento de, a los 8 días o los 8 días más tabla, de ser requerido de pago. Después no puede volver a plantearse, no puede plantearse ninguna excepción. ¿Cuál es la razón de ello? La razón de ello es que se acuerdan que habíamos dicho que si no se ponen excepciones en la ejecución, el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia de término. Y también habíamos indicado que el conflicto jurídico dado en el juicio ejecutivo es realmente, o lo que se va a discutir, son realmente las excepciones. En ese sentido, las excepciones, el escrito de excepciones hace las veces de demanda, hace las veces de demanda. Entonces, en este caso, si no hay excepciones, no hay juicio ejecutivo, de hecho se cierra el cuaderno principal. ¿Queda claro esto, no es cierto? Me interesa que quede sumamente claro. Bueno, ustedes pueden revisar el catálogo. Si ustedes se dan cuenta en este catálogo, las primeras excepciones, todas estas excepciones, hasta acá por lo menos, hasta acá, hasta las 5, son excepciones de qué tipo. Si ustedes las ven, son excepciones de qué tipo.
jurídicamente, procesalmente, realmente son excepciones más bien dilatorias. No son excepciones que ataquen el título propiamente tal o ataquen la obligación propiamente tal. Son el foro, claro. dilatorias, ¿no es cierto? Eso Atacaría la forma. efectivamente, lo vamos a revisar, la importancia de estas primeras excepciones, las vamos a revisar con posterioridad, así que no se preocupen. Vamos a ver la importancia que tiene el juicio ejecutivo. ¿Mm? Ya. Sin embargo, siempre es bueno revisar em, bueno, ahí ustedes la pueden ver, la falsedad del título, etcétera. Y si ustedes tienen un problema en la gestión preparatoria, en la configuración del título, van a tener que echar mano a una de estas excepciones, y generalmente va a ser esta. Esta es la excepción a la cual ustedes van a echar mano en los casos en que estemos frente a problemas con el título, a problemas en la el perfeccionamiento del título. Esa va a ser la excepción que ustedes van a, en definitiva, eh, van a tener que echar mano para defenderse. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que una gestión preparatoria de la notificación judicial del protesto de cheque, por ejemplo, o una confesión de deuda, o una citación a reconocer firma, se produzca, se notifique cuando una persona está fuera del país? Es decir, sin la posibilidad de defenderse. Ustedes ya saben que no van a poder pedir la nulidad de la gestión preparatoria, porque en el juicio ejecutivo el único momento para defenderse es durante el juicio. Entonces, en esos casos, ustedes van a tener que echar mano a esta excepción, que es la número 7, que les falta algunos requisitos, condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza obligatoria, ya sea absolutamente en relación al demandado o ejecutado en este caso. Eso es. Por ello, si bien nosotros podemos decir que las excepciones o las defensas de las cuales se puede hacer valer el ejecutado en el juicio ejecutivo son taxativas, tenemos que indicar que la excepción del número 7 del artículo 464 es una excepción que, si bien corresponde a las taxativas, puede generar un gran número de situaciones que pueden caber dentro de ella. Entonces, son taxativas, pero la número 7 es más bien genérica. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Revisemos algunas de las excepciones que realmente merezcan revisión. Por ejemplo, la incompetencia del tribunal creo que no merece ninguna revisión. La falta de capacidad del demandante o de la personalidad o representación legal del que comparezca su nombre, tampoco. La litispendencia, tampoco, salvo en que en que en la litispendencia el proceso eh, el primitivo tiene que haber solamente sido promovido por el ejecutante, ¿m? Ya sea por demanda o reconvención. Es decir, claro, esto es para evitar que el ejecutado se anticipe y abra un juicio en el cual pueda generar una litispendencia en este segundo juicio, que va a ser importante. La ineptitud del libelo creo que tampoco tiene importancia, lo hemos visto. El beneficio de exclusión en la caducidad de la fianza tampoco. La falsedad del título, bueno, ustedes saben que si lo llegan a ejecutar con un título que, por ejemplo, no es su firma, tienen la posibilidad de excepcionar, de defenderse con un peritaje, ahora sí en el juicio ejecutivo, si por algún motivo no tuvieron la posibilidad de negar su firma. Bueno, las 7 ya las revisamos. El exceso de avalúo en los casos de este artículo 438, cuando hay que evaluar para liquidar, para que la deuda sea líquida. El pago de la deuda, bueno, si ustedes pagaron, tendrán que probar que pagaron. Cuando se habla de remisión, estamos hablando del perdón de la deuda, la concesión de espera o prorrogar plazo, la novación, es decir, la extinción de una obligación por el nacimiento de otra, la compensación, también ustedes podrían oponer compensación, la nulidad de la obligación, es decir, también ustedes pueden optar por esta defensa en cuanto, por ejemplo, el documento que fundamenta el juicio ejecutivo realmente es nulo.
la pérdida de la cosa debida, de conformidad, etc. Y la transacción, la prescripción de la deuda, o solo la acción ejecutiva, la cosa juzgada. Ya. Bueno, eso serían las excepciones. No creo que comentario solamente merece fundamentalmente el número 7 y la de la litispendencia. No merece mayor comentario las demás. Bueno, eso es lo primero que quería revisar respecto de las excepciones en el juicio ejecutivo. Esas son las excepciones, no hay más excepciones. ¿Dudas, consultas sobre esto? ¿Nada? Porque usted dice, profesor, de ¿Sí? que la excepción está en el 464 y nada más. Y nada más, nada más, solamente son ellas. Y no hay más. Profesor, ¿Sí? usted antes de ver el artículo hizo una afirmación y traté de anotarla porque me pareció interesante, pero no me quedó claro. Si no se oponen excepciones, el mandamiento de ejecución, en embargo, hace las veces de sentencia, algo así. Definitiva de término. Perfecto. Gracias, profesor. Eso es el 472, lo vimos en la primera clase. ¿Eh? Ahí está grabada para que la revisen. Si no hay excepciones, no hay juicio ejecutivo, no hay juicio ejecutivo propiamente tal. Hay solamente ejecución, solamente el cuaderno de apremio sigue su curso, que es un cuaderno de administración de bienes y de liquidación de los mismos, nada más. Nada más, Hay pero que no hay un cobrar y juicio. pagar. Claro, justamente, cobrar y pagar. Y no hay nada jurídico que discutir. Bueno, eso era lo primero que quería que viéramos en esta clase, bastante sencillo. Lo segundo que quería que viéramos, lo vamos a compartir ahora, y tiene que ver con el material que ustedes tienen que ir leyendo, ¿no? Que tiene que ver con la cosa juzgada y el juicio ejecutivo. ¿Mm? ¿Se acuerdan de esto de la cosa juzgada del juicio ejecutivo? Bueno, me parece que no lo hemos visto. Bueno, ahí pueden verla. Esto es la página, me parece, 38 del material. La cosa juzgada y el juicio ejecutivo. Generalidades. Ahí está. Vamos a dejar ahí esa, vamos a dejar esa página para que ustedes se ubiquen y, bueno, la vean. Pero, ¿qué pasa con la cosa juzgada y el juicio ejecutivo? Lo que sucede es que en el juicio ejecutivo, la cosa juzgada se comporta de diferente forma a cómo se comporta en el juicio declarativo. ¿Qué significa esto? Significan varias cosas, y por lo menos dos. Cuando nosotros planteamos este tema, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la cosa juzgada, y ustedes saben que la cosa juzgada tiene una doble dimensión, pero en este aspecto la dimensión que nos interesa es la excepción de cosa juzgada, es decir, este efecto de verdad jurídica inamovible que emana de las sentencias y que hace que sea imposible abrir un nuevo proceso cuando existe esto de la triple identidad. Identidad de causa de pedir, identidad de objeto e identidad legal de parte, ¿no es cierto? 177 del Código de Procedimiento Civil, ahí está la triple identidad. Y las preguntas que nos tenemos que plantear acá para después resolverlas es, si la sentencia definitiva sentencia definitiva o interlocutoria en un juicio ejecutivo va a producir sus efectos respecto de todo otro juicio ejecutivo y de cualquier otro juicio declarativo, ¿será así? ¿Será que si yo pierdo un juicio ejecutivo, no puedo abrir otro juicio ejecutivo, ni tampoco otro declarativo? Y esto va tanto para el ejecutante como el ejecutado. Y la respuesta a esto son las dos interrogantes. La primera, si la sentencia en un juicio ejecutivo va a producir cosas juzgadas respecto de cualquier otro juicio ejecutivo. Esa es la primera cosa que tenemos que resolver. Y la segunda cosa es,
si la sentencia en un juicio ejecutivo también va a producir cosa juzgada en cualquier otro juicio declarativo? Entonces, eso es lo que nos vamos a plantear. Vamos a lo primero. Lo primero es, si es que una sentencia dictada en un juicio ejecutivo va a producir cosas juzgadas respecto a cualquier otro juicio ejecutivo, es decir, perdí el juicio ejecutivo como ejecutante, ¿el ejecutante no puede reabrir otro juicio ejecutivo? Sí puede. ¿Perdón? Puede, por vía ordinaria. No, estamos hablando de un juicio ejecutivo con juicio ejecutivo. Ah, Claro, la respuesta dicha de manera a priori sería que, bueno, la cosa juzgada que se produce en un juicio ejecutivo, obviamente va a producir cosa juzgada material respecto a cualquier otro juicio ejecutivo. Pareciera evidente, ¿no es cierto? Que no se puede abrir otro juicio ejecutivo. Sin embargo, existe una institución en el juicio ejecutivo que se denomina la renovación de la acción ejecutiva, que está más abajo, la renovación. Acá está, ahí está, 477 del Código de Procedimiento Civil, la renovación de la acción ejecutiva. Y ahí, como aparece en ese párrafo, por una razón de justicia, porque en el juicio ejecutivo, al acumularse la defensa, es decir, al no existir excepciones que tengan excepciones, digamos, previas o dilatorias o que no son de fondo, pero que tengan que ser utilizadas siempre o en una misma oportunidad, que es una sola, hace que por una razón de justicia, realmente, si es que se pierde un juicio ejecutivo por razones que realmente son formales y que pueden ser subsanadas con posterioridad por una razón de justicia, el Código de Procedimiento Civil permite que el ejecutante, si la pierde por alguna excepción o alguna defensa que pudiéramos denominar las dilatorias, que son las cinco primeras excepción el 464, que yo ya le había anticipado que la vamos a ver ahora, y ahora la estamos viendo. En ese caso, subsanado el defecto, es posible iniciar un nuevo juicio ejecutivo. Pero para ello, tenemos que ejercer la opción. Tenemos que ejercer la opción de solicitar la renovación de la acción ejecutiva. Y en este caso, la petición de renovación de acción ejecutiva se va a dar en dos oportunidades, porque si nosotros no pedimos la renovación de la acción ejecutiva, entonces la sentencia, la cosa juzgada emanada de la sentencia del juicio ejecutivo en donde se perdió, va a producir efectos de cosa juzgada material. Es decir, no vamos a poder reabrir un nuevo proceso. A ver, aquí hay una consulta. Ya, pero esto tiene que ver con el abandono de procedimiento, entonces la vamos a resolver con posterioridad la, la consulta, ¿ya? Terminemos con esto de la renovación de la acción ejecutiva. Entonces tenemos que si no hacemos efectivo, no solicitamos la renovación de la acción ejecutiva, si perdemos el juicio ejecutivo por cualquiera de estas razones formales, como incompetencia, incluso esta ineptitud del libelo, tenemos que la sentencia va a producir plenos efectos de cosa juzgada material y por lo tanto no podemos reabrir ningún juicio ejecutivo posterior a pesar de haber perdido por una razón realmente de forma. ¿Y cuándo se ejerce esta opción o este derecho? El ejecutante, obviamente esto es un derecho al ejecutante, el ejecutante va a poder ejercer este derecho en dos oportunidades. ¿Y cuáles son estas? La primera oportunidad va a ser en el momento que él se dé cuenta que existe este problema. Y él se va a dar cuenta que existe este problema
cuando se le notifique, cuando se le dé el traslado para hacer las observaciones a las excepciones. En ese momento, el ejecutante va a poder solicitar la renovación de la acción ejecutiva. ¿Sí? Es el primer momento. El segundo momento es hasta antes de dictar el fallo, la sentencia. Sin embargo, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a meditar o cómo vamos a tomar una decisión que esencialmente de patrocinio? Es fácil. La primera oportunidad es una oportunidad en la cual el juez está obligado a conceder la renovación de la acción ejecutiva. Ipso facto, ¿sí? Si falla en contra, si acoge una excepción de las primeras 5 del código del 464, bueno, en ese caso va a tener que conceder la renovación de la acción ejecutiva. Pero si se utiliza la segunda oportunidad, el juez va a tener que ver la necesidad de ello o la fundamentación de ello de por qué se pidió después. Es decir, no opera ipso facto la renovación de la acción ejecutiva cuando se ejerce en este segundo momento, que es antes de la dictación del fallo. Bueno, esa es la llamada renovación de la acción ejecutiva, que permite, una vez que quede ejecutoriado el fallo, volver a demandar en juicio ejecutivo, obviamente subsanando el defecto. Que por ejemplo en el caso de la incompetencia, presentar el juicio ejecutivo ante el tribunal que corresponda. En el caso de la ineptitud del libelo, también. Ya, vamos a la reserva de acciones y excepciones, 467 y 478. Aquí se responde la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Si la sentencia obtenida en el juicio ejecutivo va a producir efectos en un juicio declarativo. Es decir, no puedo abrir un juicio declarativo para defenderme, porque está claro que aquí se va a producir una cosa juzgada material. Aquí ocurre lo siguiente. Obviamente, quien va a reservar acciones va a ser el ejecutante, y quien reserva las excepciones va a ser el ejecutado. Pero esta reserva de acciones y excepciones no es para otro juicio ejecutivo, sino que es para otro juicio declarativo. Otro juicio declarativo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre la siguiente situación. Es más fácil explicarlo desde el punto de vista del ejecutante. Resulta que el ejecutado va a poner una excepción. Por ejemplo, la prescripción, que es como la más clara, la más evidente. Si es que el ejecutado opone la excepción de prescripción, por ejemplo, y el ejecutante se le da traslado de aquella, y el ejecutante se da cuenta que tiene una alta probabilidad de perder, porque realmente el título ejecutivo está prescrito, y el juez no se dio cuenta al momento de despachar la ejecución y dar curso a la demanda, resulta que va a estar prescrita la acción ejecutiva solamente, pero la acción ordinaria no. Para reservarse esa acción como acción ordinaria y revivir la acción ejecutiva, ustedes saben que tienen plazo de 2 años más, pero por ejemplo en el caso de la letra pagaré o cheque, ahí tiene 1 año de prescripción entonces. Bueno, pero en esos casos, lo que va a hacer el ejecutante al darse cuenta en el traslado va a ser reservarse acciones. Esa es la primera oportunidad para reservarse acciones, para presentar esta acción como declarativa, en un juicio declarativo, porque si no lo hace, la cosa juzgada que se obtenga en el juicio ejecutivo va a cubrir también al juicio declarativo, es decir, a la acción declarativa, podríamos decir. La otra oportunidad es común con la que tiene el mismo ejecutante para renovar la acción ejecutiva, y que es antes de que se dicte el fallo que a lo mejor va a acoger esta excepción. Claro que también tiene el problema de que en este segundo momento quizá el juez encuentre que no existe justificación para darla en este momento, porque obviamente pudo haberlo hecho antes. Esa es la acción, la reserva de acciones para
un juicio declarativo. Y ahora, la reserva de excepciones. Puede pasar que el ejecutante presenta su demanda ejecutiva y el ejecutado va a recibir esta demanda ejecutiva, se le va a requerir de pago, va a tener 8 días para poner excepciones. Y, por ejemplo, el ejecutado tiene una excepción muy fuerte, como es por ejemplo, la excepción de pago. Pero ocurre algo muy grave, que suele ocurrir, y esto muy grave es que quizás el ejecutado perdió los comprobantes de pago. Y si el ejecutado perdió los comprobantes de pago, en el juicio ejecutivo, si bien no necesita para oponer la excepción de pago presentar documentos fundantes como sí lo necesita en el cumplimiento incidental, tenemos que, como es un procedimiento tan reducido que hay 10 días de probatorio, y quizás no va a encontrar o tiene que buscarlo, tiene que hacer determinadas diligencias para encontrar ese comprobante de pago, él mejor se va a reservar esta excepción para un juicio declarativo. ¿Y lo va a hacer en qué momento? Lo va a hacer en el momento, tiene dos momentos también. El primer momento es el momento de oponer excepciones. En lugar de oponer excepciones, lo que va a ser reservar excepciones para un juicio declarativo. Y lo segundo, la segunda oportunidad es antes que se dicte el fallo, pero todos sabemos que en ese caso el juez es libre y debe decidir si corresponde que se reserven las excepciones hasta ese momento. A lo mejor va a justificar el ejecutado de que presentó la reserva de excepción en este momento porque buscó el comprobante, hubo problema, etcétera, y no lo encontró. Entonces, eso es una razón suficiente como para que en este momento, que es un momento ya final, el juez en su fallo le reserve las excepciones para un juicio declarativo y ahí pueda discutir el pago. Eso entonces la reserva de acciones y la reserva de excepciones. Está explicado acá, ahí están las oportunidades, motivos plausibles que señalar. Está casi explicado. Bueno, y también tiene que demandar, eso sí, en un plazo de 15 días desde que quede ejecutoriado. Y también puede rendir fianza incluso para que no se cumpla el fallo, porque en este caso el ejecutado perdió el juicio. Ya. Eso es lo que les quería contar respecto de respecto de la cosa juzgada. Ahí, vamos a poner ahí la cámara. Respecto de la cosa juzgada y el juicio ejecutivo. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto antes de contestar la pregunta que me hicieron? ¿Dudas, consultas? Lo escucho. Profesor, yo ¿Sí? tengo una duda. Dígame. Lo que es la renovación de la acción ejecutiva del La 477. renovación de la acción ejecutiva, ¿ya? Claro, Ujú. indica de que si se pierde el juicio se aplica el 477, ¿cierto? ¿Ya? Porque te dice que en este caso lo que pasa es que si se ha ganado un juicio ejecutivo, más bien por alguna excepción llamada técnicamente dilatoria, que son del ¿Ya? 1 al 5 del 464, lo que indica usted, ¿cierto? Sí. Solo en este caso no se produce la excepción de la cosa juzgada. No se La cosa produce la está excepción, juzgada, no se produce cosa juzgada formal. Cosa juzgada formal, una cosa juzgada que solamente afecta al juicio en donde se ventiló este juicio, o sea, esta situación. ¿Mm? Pero usted puede abrir otro proceso ejecutivo, una vez obviamente subsanando los defectos, como por ejemplo presentando la demanda ejecutiva en el tribunal que corresponde, o por ejemplo subsanando su demanda. ¿Sí? sí, profesor, Ya. gracias. Ok. Ya, ¿alguna otra duda antes de contestar la pregunta que hicieron en el chat?
No. Ok. Lean el material. Ahí está explicado esto de manera más, quizás, no sé si más clara, pero más resumida. Bueno, a ver, aquí me hacen una pregunta. Me preguntan por la... ya, me preguntan por el abandono de procedimiento. Eso es lo que están preguntando. Esto también lo habíamos hablado en una de las clases y yo le había dicho que el abandono de procedimiento tiene reglas diferentes en el juicio ejecutivo. Esto está en el artículo 152 del Código y siguiente, el Código de Procedimiento Civil, el abandono de procedimiento. Les dije que en el juicio ejecutivo depende si depende de si se oponen excepciones o no se oponen excepciones. Porque si no se oponen excepciones, ya sabemos que el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia de término, y en ese caso, al no ponerse las excepciones, el plazo para que se produzca el abandono de procedimiento van a ser 3 años desde desde la última gestión útil en el cuaderno de apremio, que es el único cuaderno que se pudo haber movido. ¿Mm? ¿Sí? Ya. En el caso que se opongan excepciones, la regla va a ser similar, igual a la regla del juicio declarativo. Es decir, si se oponen excepciones, se tramita el cuaderno principal y desde la última gestión útil en el cuaderno principal. 6 meses de la última gestión útil en el cuaderno principal. Ahora, si es que el cuaderno principal se tramita completo y hay una sentencia que rechace todas las excepciones, es decir, una sentencia condenatoria, el plazo del abandono de procedimiento también serían los 3 años desde el último movimiento en el cuaderno de apremio, desde que quede ejecutoriado el cuaderno, la sentencia ejecutiva. Eso. Lea el 152, el 153 y el 154. Ahí está la respuesta a lo que me estaban preguntando respecto del juicio ejecutivo y el abandono de procedimiento. ¿Mm? ¿Dudas, consultas? No. Vamos a continuar. Esto parece que están en otra ustedes. ¿Ah? Ya se ven en la playa. ¿Mm? No, profe, yo estoy manejando. Ah, ya, usted está manejando. Ya. La sopaipilla. Ya. Bueno, siempre estamos esperando la lluvia. Bueno, el tercer tema que quiero revisar en esta clase es un tema sumamente importante que es bien preguntado. Es preguntado en el curso, en los exámenes de finales de curso, y también es preguntado en el examen de grado. La mayoría de los profesores preguntan esto cuando se trata del juicio ejecutivo porque es algo que es importante, que es la enajenación de los bienes, pero principalmente la enajenación de los bienes inmuebles, que tiene muchas etapas. Así que vamos a hacer una pausa de 15 minutos y yo los invito a que revisen los videos. Bueno, porque en 15 minutos no alcanzan a revisarlos, pero bueno, los van a revisar después, porque en esos videos aparece lo que vamos a ver ahora, que sería la enajenación de los bienes inmuebles, todas las etapas que tienen que cumplirse para enajenar bienes inmuebles. ¿Ok? Así que nos vemos en 15 minutos, hacemos el break y nos vemos en 15 minutos. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es cómo se ejecuta un inmueble a través de un juicio ejecutivo. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿En qué valor se va a vender? Son muchas las cosas que vamos a resolver en estos minutos de clase, que creo que no vamos, seguramente vamos a dejar cortado esto, porque seguramente vamos a tener que revisarlo después también, porque son varias cosas que hay que revisar, pero en todo caso yo les recomendaría que la próxima clase, vamos a revisar esto, vamos a terminar con esto. Recuerden que hasta aquí en la prueba, la solemne 1, y lo que vamos a hacer es, la próxima clase, hacer un pequeño repaso, o un gran repaso, no sé, y terminar con esta materia. ¿Les parece?
¿Sí? Sí, súper profesor, gracias. Ya. Ok, ya. Gracias, profesor. Excelente, Ya. profesor Reta. Ya, sí, siempre se hace un repaso, ¿ya? Entonces, ok. Ya, vamos entonces a continuar con esto. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Ya. Ahora ustedes pueden revisar, ver las diapositivas de respecto del juicio ejecutivo, ¿no? Ahí están las diapositivas. Entonces, vamos a comenzar quizás haciendo un pequeño comentario respecto a esto. A ver. Ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario. A ver. Acá está. Ya. Están viendo las láminas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Profesor, profesor. Se ven las láminas. Ya. Miren, Se ven bien. bueno, primero podemos revisar cómo se venden los bienes muebles. Si tengo embargado bienes muebles, que creo que esto hablamos del embargo de bienes muebles y hablamos de cómo se hacía. Pero bueno, veamos cómo, bueno, los bienes muebles, ¿cómo se embargan primero? Los bienes muebles se embargan mediante una diligencia, que es el embargo, donde el receptor va directamente donde se encuentran los bienes muebles y hace un inventario, como lo revisamos en clases pasadas. Un inventario con el día, la individualización de cada uno de los bienes muebles, su descripción y también el detalle de su valor y estado en que se encuentran. Una vez que el embargo está hecho, hay que dejar pasar 10 días por una disposición establecida en la ley, y recién después de 10 días es posible pedir el retiro de estos bienes muebles. Ahora, el paso que sigue después del embargo de estos bienes muebles va a ser la designación de un martillero, porque los bienes muebles se venden al martillo, es decir, los vende un martillero, un funcionario, un auxiliar de la Administración de Justicia, un martillero. Un martillero que tiene un nombramiento y también tendrá bodega donde dejar los bienes, etc. Entonces, estos bienes que ya están embargados, por lo tanto, estos bienes muebles no pueden ser cambiados de lugar, no pueden ser destruidos, no pueden ser enajenados, nada. Una vez que está designado el martillero, bueno, se solicita la designación de un martillero, se designa un martillero, y el martillero tiene que aceptar el cargo. Ustedes saben que actualmente por una disposición del Código de Procedimiento Civil, me parece que es 50 y algo del Código de Procedimiento Civil, actualmente los martilleros y ciertos funcionarios públicos son notificados a través del correo electrónico en el cual ellos están nombrados en la lista. Entonces, esa es la forma en que se notifican. Una vez que acepta el cargo el martillero, ya estamos en posibilidad de pedir el retiro de las especies. Obviamente el retiro de las especies, bienes muebles, va a ser mediante un receptor que en primer término va a ir sin el auxilio de la fuerza pública, es decir, va a golpear la puerta del ejecutado, le va a decir: señor, ¿por qué no me entrega los bienes que están embargados? Porque ahora los venimos a retirar. Obviamente ningún ejecutado entrega de buena a primera ningún bien que esté embargado, entonces generalmente no abren la puerta o se oponen formalmente. Si no abren la puerta o se oponen formalmente, de todas formas el receptor va a lo va a tener por opuesto al retiro. Y en este caso, tenerlo por opuesto al retiro, esta certificación va a ser comunicada al juzgado y el ejecutante va a estar en condiciones de pedir el retiro de las especies muebles con fuerza pública. Solicitado el retiro de las especies con fuerza pública, el tribunal va a tener que acceder porque ya hubo oposición, que es el requisito previo, y va a oficiar, se va a redactar un oficio que va a ser dirigido a una comisaría, a la comisaría
que corresponda, y con ese oficio el martillero en determinado día va a poder ir al domicilio o al lugar donde se encuentran los bienes embargados para retirarlos. Obviamente va a ir con la fuerza pública por si hay, para que no se pueda oponer. Y este es el caso típico de que uno puede indicar de que el derecho es coactivo o coercitivo, y que la jurisdicción se mueve en diferentes ámbitos, y el último es la ejecución, el cumplimiento de los juzgados, y también uno puede indicar de que aquí se demuestra el imperio que emana de la jurisdicción y también emanan de las resoluciones judiciales. En general, o sea, nunca, de hecho, nunca nadie está invitado a cumplir una resolución judicial, sino lo que está es obligado a cumplir una resolución judicial. Y puede cumplirla voluntariamente o presionado por los mecanismos que señala la ley al respecto. Y en este caso, por la fuerza. Bueno, en estos casos, el martillero, perdón, el receptor va a ir con un vehículo, va a ir con cargadores, va a ir con la fuerza pública y seguramente con un cerrajero para abrir el domicilio si es que es necesario, y va a retirar las especies que están embargadas. Ya sabemos que el ejecutado no puede cambiar de lugar, destruir ni cambiar las especies. No puede sustituir una especie por otra. En todos esos casos cometería un delito de depositario alzado, porque él tiene la responsabilidad del depositario. Y una vez sacada la especie y transportada a la bodega del martillero, el martillero va a proceder a rematarla sin señalar ningún día y ninguna hora, sino que las va a rematar lisa y llanamente cuando lo estime pertinente, lo más rápido posible. Y al momento que son rematadas, bueno, el martillero se quedará con sus derechos y el resto lo depositará en la cuenta corriente del tribunal y quedando a disposición del ejecutante. Y eso podemos decir que es la enajenación respecto de los bienes muebles. No es muy compleja, es bastante sencilla. Realmente los bienes muebles no, en general no tienen mucho valor. Sin embargo, hay bienes muebles que sí tienen valor, como los vehículos motorizados, que algunos, ya sabemos, cuestan más que un bien inmueble, pero es muy difícil encontrarlos. Bueno, para eso las empresas que se dedican a la venta de vehículos motorizados y al financiamiento de los mismos, sabemos que tienen sus mecanismos para ubicar los bienes, estos vehículos motorizados. Bueno, eso en definitiva es la venta de los bienes muebles. Bueno, en el material aparece también que hay ciertos bienes muebles que se venden de diversa forma, como las acciones que, por ejemplo, se venden en bolsa. Bueno, y ahora vamos a entrar a ver cómo se venden los bienes inmuebles. Y para eso, ahora sí que vamos a poder ir moviendo la lámina. En primer lugar, como ustedes pueden apreciar, la lámina contiene varias etapas o varios pasos que hay que seguir para vender un bien inmueble, que ahí, por ejemplo, hay una etapa, pero acá hay otra etapa. Y esas serían todas las etapas, esa y esa. Entonces, empecemos primero con el embargo de los bienes muebles, de los bienes inmuebles. Estamos hablando de los bienes inmuebles. Empecemos entonces con el embargo de los bienes inmuebles. Como ya habíamos visto, los bienes inmuebles se embargan inscribiendo el embargo en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces pertinente. Desde el momento que están inscritos esos embargos, tenemos que no solamente opera una suerte de formalidad de publicidad respecto del embargo, sino que también hace que se torne imposible realizar actos jurídicos respecto de los inmuebles, porque cualquier acto jurídico respecto de los inmuebles, de un inmueble, debe ser inscrito en algún registro, generalmente en el registro de propiedad, si es que se está hablando de la enajenación. Y ningún conservador, existiendo esta inscripción de un embargo, se puede enajenar un inmueble, porque se puede inscribir esta enajenación
en el registro de propiedad, porque todos sabemos que desde que existe el embargo produce la incomerciabilidad del bien de que se trate. Y la incomerciabilidad implica que no se puede realizar actos jurídicos válidos respecto de un bien embargado. Y en este caso hay objeto ilícito, y todos sabemos que el objeto ilícito da lugar a la nulidad absoluta. Bueno, es decir, en este caso el embargo tiene una suerte de medida, tiene una dimensión cautelar, no solamente de ejecución, sino que una dimensión cautelar. Ahora, una vez que ya tenemos embargado el inmueble, el próximo paso que tenemos que realizar para hacer avanzar la liquidación de este bien inmueble es la tasación. Ahí tenemos el primer camino. Claro, la tasación. Miren, la lámina la estoy revisando y en la lámina solamente aparecen mencionados los pasos que hay que seguir para enajenar el inmueble. Entonces yo les pido que ustedes complementen esto con el material que ya les pasé en la primera clase. Entonces primero el bien inmueble hay que tasarlo. En cambio el bien mueble se vende al martillo, es decir, según la propuesta que haga el martillero en el remate. En cambio el bien inmueble hay que tasarlo. ¿Y el inmueble cómo se tasa? ¿Cuál será el valor por el cual se va a determinar el precio de venta en pública subasta? El valor en pública subasta va a ser el valor que tenga asignado el bien inmueble en el registro que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto del pago del impuesto territorial, llamado de manera coloquial el pago de contribuciones, el impuesto de contribuciones por los inmuebles. Y en este caso, estamos hablando de una valoración que muchas veces se actualiza y otras veces no. Podemos decir que en los inmuebles modernos, es decir, que tengan una tasación aproximadamente de hace 15 o 20 años, el valor del avalúo fiscal, bueno, esto se denomina avalúo fiscal, el llamado, el famoso avalúo fiscal. Este avalúo fiscal en los bienes que son relativamente modernos en cuanto a su tasación, 20 años, aproximadamente corresponden al valor comercial. Pero en el caso de los inmuebles más antiguos, 40, 50, 30 años, muchas veces no corresponde al valor comercial. Por lo tanto, ese precio al cual salen a la venta va a ser un precio inferior al valor comercial. Ahora, uno podría decir que esto perjudica al ejecutante, bueno, y también al ejecutado, pero hay que recordar que ese es el precio mínimo de subasta, el precio dado por el avalúo fiscal, el mínimo, y de ahí va a poder ir subiendo según los postores que existan. Bueno, muchas veces cuando el valor es muy bajo, en comparación al valor comercial, el avalúo fiscal, este valor es propuesto por el ejecutante y es propuesto por el ejecutante en un escrito separado o muchas veces en el escrito que se denomina bases del remate. Muchas veces se proponen las bases del remate. Pero propuestas las bases del remate o propuesto en un escrito separado, de esto se va a dar traslado al ejecutado. El problema y el traslado que se le da es un traslado que se notifica por el estado diario, es decir, el ejecutado ojalá tuviera abogado u ojalá estuviera asesorado, porque en este traslado, el ejecutado se puede oponer al valor y lo que puede hacer es pedir que se tase el bien embargado por un perito judicial, un perito tasador. ¿Para qué? Para obtener un valor comercial. Y esto, más que nada, lo que hace es demorar podemos decir, el remate en sí, o el juicio ejecutivo, lo demora, pero se obtiene un valor comercial. Entonces, esa es la vía
que tiene el ejecutado para oponerse al valor que está establecido en el avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos. Ya, esa es la tasación. ¿Alguna duda respecto a la tasación? Es una cosa del avalúo fiscal que ya está fijado por los impuestos internos. ¿Ya? Luego de eso, si el ejecutado señala que no está bien, pide tasador, ¿solo uno o se pueden pedir varios? Bueno, en general el ejecutado va a pedir una tasación. El ejecutante también está en el derecho de pedir un perito alterno. Siempre uno puede pedir un perito alterno. Ahora, la otra cosa importante es que los bienes inmuebles se rematan en el juzgado. Y se rematan por el juez. ¿Mm? Eso también es importante. Profesor, Ahí no hay martillero ahí, no hay martillero. No hay martillero. El juez remata los bienes inmuebles. El juez. ¿Mm? profesor, Ujú. el Sí, pago del tasador va con cargo al solicitante, ¿cierto? Ya sea sí, el demandado o el demandante. claro, él tiene que pagarlo, efectivamente. Muchas veces bueno, tiene que pagarlo en una primera instancia y después será unas costas de la ejecución. ¿Y el juez actúa personalmente, de forma directa, o puede nombrar a un funcionario, a otra persona? Personalmente, es el juez personalmente que remata. Y lo hace como cualquier matillero de la público, escuchando propuestas y diciendo Sí, no, otra pero más. Sí, 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 no sí, veo un pero juez haciendo eso. no, pero no con la teatralidad que ustedes pueden ver en los programas de la televisión, sino que ya. ¿Cuál va a ser la postura mínima? ¿Alguien ofrece la postura mínima? Yo, ya. ¿Cuánto? Ya, eso, ya. Y bueno, se quedan callados y ahí uno tiene que ofrecer más, pues, y así se va ofreciendo. Sí, Profesor, pues, hay gente que se dedica a buscar estos Sí, remates de bienes raíces y justamente. hacen gran negocio con Sí, eso. sí, justamente. Sí, dígame. profesor, es Ujú. que yo había visto un remate porque en la época de la pandemia se podían ver online. Sí, ahora también. Y, también, ya, pero recuerdo que habían como delegado la función en un notario, o después No, el notario es el que no. quizás me confundí. No, el notario viene después. Después vamos a hablar del notario. ¿Mm? Ah, Efectivamente ya. participa un notario que tiene que ir al tribunal a tomar la firma al juez. ¿Saben? Vamos a dejarlo hasta acá porque lo vamos a dejar cortado esto. Lo vamos a dejar cortado, entonces en la próxima clase vamos a retomar con esto y después lo vamos a terminar porque nos quedan varias cosas que ver respecto a esto y me gustaría que quedara en una sola clase, no en dos clases. Así que vamos a dejar hasta acá por hoy y vamos a retomar entonces la próxima clase acá en el remate de los bienes inmuebles. También se da la posibilidad que el bien inmueble pueda ser rematado en el tribunal que corresponda al inmueble, por razones de que se supone que ahí va a haber más gente interesada, pero esto recuerden que el código es del siglo es de principio del siglo XX, entonces recoge toda la tradición jurídica y el Estado de Chile en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, entonces en ese tiempo la locomoción o el transporte era más complejo. Entonces, por ejemplo, si se vende un inmueble en Melipilla, es de Melipilla y lo vendemos aquí en Santiago, era mejor que se venda ante el juez de Melipilla, porque habrá más personas interesadas en Melipilla porque viven ahí, quieren comprar un inmueble, etcétera, y podrán ofrecer más. ¿No? Entonces, esa es la otra posibilidad, de que se venda el inmueble ante el tribunal, no ante el tribunal que lleva a juicio ejecutivo, sino que por exhorto ante el tribunal donde está ubicado el inmueble. Pero actualmente, como bien sabemos, por la reforma al Código de Procedimiento Civil, es posible que se realicen eh, remate online, entonces uno podría participar desde cualquier parte de Chile de una forma, teniendo buena conexión de internet, de una forma remota, así que no habría problema. ¿Mm?
Eso, dudas, consultas. Recuerden que en este video, al principio están las fechas y la forma de las pruebas. Así que revísenlo. Bueno, los que llegaron tarde. ¿Ya? Eso sería. ¿Dudas, consultas antes que terminemos? No, profesor. ¿No? Gracias. profesor, muchas Ya. gracias. Ya, cualquier cosa se pueden comunicar al correo electrónico que dejo siempre en la descripción del video o también al Classroom. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Que estén muy bien. Pásenlo Muchas bien. gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Cargo, buen 1 de mayo para todos los que son trabajadores.